Hola, bienvenidos a una cápsula de la asignatura Cálculo Vectorial. Yo soy el maestro Alberto Zapata Valencia, quien les acompañará a lo largo de 16 cápsulas, las cuales están preparadas con los conceptos que contempla el cálculo vectorial. Cápsula 14, integración múltiple. Teoremas de integrales, aplicaciones. Teorema de Green, relación entre línea y superficie. Curvas simples y orientación. Curva cerrada simple. El teorema de Green exige curvas con dos propiedades. 1. Cerrada. El punto inicial y final son exactamente el mismo. Simple. La curva nunca se cruza a sí misma. No forma figuras en forma de 8. Convención de orientación positiva. Una curva C cerrada simple posee una orientación positiva si se recorre en el sentido antihorario. Regla visual. Al caminar sobre la curva en la dirección positiva, la región delimitada D siempre queda hacia la izquierda del observador. El concepto geométrico. Antes del teorema de Green, si queríamos evaluar el trabajo alrededor de un circuito cerrado, debíamos parametrizar las curvas de la integral cerrada C y resolver la integral de línea de forma exhaustiva. El genio del matemático británico George Green radica en que descubrió que el esfuerzo acumulado a lo largo del perímetro está directamente atado a lo que ocurre en el interior, el área. Y gráficamente podemos ver una curva cerrada, un circuito cerrado, que no forma figuras en forma de 8, delimitando un área denominada D. Y vemos que C es la curva sobre la cual queremos evaluar el trabajo. Y es en este concepto donde vamos a aplicar el teorema de Green. La ecuación del teorema de Green. El puente analítico. De una dimensión perimetral a dos dimensiones superficial. Sea C una curva cerrada simple, positivamente orientada, suave a trozos, que encierra la región D en el plano. Si las derivadas parciales de la función vectorial f son iguales a P y Q y estas son continuas, entonces se cumple que la integral cerrada sobre la curva C de P por dx más Q de Y va a ser igual a una doble integral evaluada en D de la derivada parcial de Q con respecto a X menos la derivada parcial de P con respecto a Y por el diferencial del área. Las dos perspectivas físicas. Visión de circulación rotacional. La integral de línea evalúa cuánto del fluido circula a lo largo del borde. Green demuestra que es igual a la suma de los microgiros, el rotacional Qx menos Py, que ocurren dentro del área entera. Visión de flujo, la divergencia. Si alteramos la integral para medir cuánto fluido cruza ortogonalmente la barrera, es decir, sale del área, Green demuestra que es equivalente a la suma de todos los manantiales o sumideros, es decir, la divergencia presentes en el interior del área determinada por D, es decir, el área dentro de la curva evaluada, curva cerrada. Conexión con campos conservativos. El paréntesis crítico.
En el teorema de Green, el término a integrar en el lado derecho es derivada parcial de q con respecto a x menos la derivada parcial de p con respecto a y. Recuerda, esta es exactamente la prueba cruzada de Clairaut que utilizamos en cápsulas previas. Comprobación del trabajo cero. Si el campo vectorial es conservativo, sabemos entonces que qx va a ser igual a py. Si insertamos eso en el teorema de Green, el paréntesis da 0. La integral doble de 0 es 0. Esto reafirma que la circulación cerrada en un campo conservativo no gasta ni genera trabajo. Interpretación visual rotacional en dos dimensiones. Podemos visualizar la región D llena de pequeños molinos, empujados por el campo vectorial F. La velocidad a la que giran estos molinos está dada por el término derivada parcial de Q con respecto a X menos la derivada parcial de P con respecto a Y. Al interior de la región, los giros de molinos adyacentes se cancelan mutuamente. Uno empuja hacia arriba, el vecino empuja hacia abajo. El único lugar donde el empuje no se cancela es en el borde exterior. Por ende, la suma de todos los microgiros internos es exactamente el gran giro a lo largo del perímetro. La forma de la interpretación la podemos ver en la imagen, en la cual pues vemos estos microgiros dentro del área de color amarillo, en los que se denomina pequeños molinos como referencia para comprender cómo son los giros dentro de esta superficie, y estos se cancelan para que el giro sea en la forma del exterior a lo largo del perímetro. Requisitos estrictos del teorema. Este es exclusivo de dos dimensiones. El teorema de Green solo existe en el plano R cuadrada, XY. Si el campo vectorial tiene un componente en Z, debemos usar el teorema de Stokes en su lugar. Cuidado con el sentido. Si el problema pide evaluar la integral de línea en sentido horario, es decir, negativo, debes aplicar Green, pero colocar un signo menos, multiplicando a toda la integral doble resultante. Singularidades. Las funciones P y Q deben ser derivables en toda el área contenida D. Si hay un agujero donde el campo no existe una división por cero, Green tradicional no se puede aplicar. Uso inverso, calcular áreas. Normalmente usamos Green para resolver integrales de línea difíciles, transformándolas en áreas de dos dimensiones sencillas. Pero podemos usarlo al revés. Si el área es muy difícil de calcular, podemos construir a propósito un campo vectorial tal que la derivada parcial de Q con respecto a X menos la derivada parcial de P con respecto a Y sea igual a 1. Entonces, calcular la integral de línea paramétrica del borde nos dará el área geométrica del interior. Y vemos un ejemplo del uso del teorema de Green para encontrar un área en la cual tenemos que el área va a ser un medio de la integral cerrada de x de y menos y de x. A partir de los valores que nos presenta la gráfica, sustituimos estos valores. Más adelante veremos cómo estas sustituciones pues nos permiten llegar a que el área es 128 entre 3. Fórmulas de área usando Green. Al forzar que la derivada parcial de Q con respecto a X menos la derivada parcial de P con respecto a Y sea igual a 1,
Los ingenieros descubrieron tres campos para la función vectorial f igual a pq que cumplen esto. Resultan en tres fórmulas posibles para el área de una región. El campo escogido, PQ, con f igual a 0,x. La fórmula de área paramétrica resultante pues será el área igual a la integral cerrada sobre c de x de y. Con f igual a menos y, 0, el área será igual a menos la integral cerrada de c sobre c de y de x. Y por último, tenemos que f igual a 1/2 de y, 1/2 de x. Al tener esta situación, nosotros el área será igual a 1/2 de la integral cerrada sobre c de x de y menos y por el diferencial de x. La tercera fórmula es computacionalmente excelente y la base de los planímetros mecánicos y el algoritmo del área de polígono en CAD o en el GPS. Esto recordemos que dentro de las tecnologías de la información, menos cálculos o cálculos más sencillos es una optimización dentro de la programación. Regiones múltiplemente conexas. ¿Qué ocurre si el área 2D tiene un agujero en el medio? Por ejemplo, una región atrapada entre una circunferencia exterior C1 y una interior C2, el teorema clásico falla porque la curva no es simple, son dos piezas disjuntas. La solución geométrica, realizamos cortes imaginarios conectando C1 y C2, dividiendo la región en secciones que sí sean simplemente conexas. Y vemos los ejemplos. En A, son regiones simplemente conectadas. En B, que no son simples. Y en C son regiones que no están conectadas. Adaptación para regiones con agujeros. La anulación de los cortes. Al aplicar Green en las subregiones cortadas, las integrales sobre las líneas de corte se hacen dos veces, una en un sentido y otra en el opuesto, es decir, se cancelan algebraicamente. Frontera orientada. Al final solo sobreviven el contorno exterior y el interior. La regla de la mano izquierda dicta que C1, el exterior, se recorre antihorario, pero C2 en el interior, bordeando el agujero, se recorre de forma horaria. Por lo tanto, la doble integral sobre D de estas dos regiones por el diferencial de A va a ser igual a la integral cerrada sobre C1 más la integral cerrada sobre C2. El vínculo a Stokes en 3D. El rotacional vectorial habla por la función vectorial. Green es un caso especial. El término misterioso en el teorema de Green, Qx menos Py, es en realidad exactamente la componente z de la operación rotacional en el espacio. El teorema de Green es solo una proyección plana de un teorema mucho más inmenso que evaluará torbellinos en el espacio 3D real. Este es el teorema de Stokes. En dinámica de fluidos. El teorema de Green, formulado en su versión normal, en la divergencia de dos dimensiones, modela si un campo fluye hacia adentro o afuera de una región cerrada. Si la integral doble es positiva, la región es un manantial o fuente, es decir, puede ser una expansión térmica o una explosión. Si la integral es negativa, la región es un sumidero, el fluido se comprime y desaparece ahí. Si es cero, el flujo es incompresible. Y esta es una evaluación gráfica para un campo. Actividad Sticky Software. La validación en Sinfa y Wolfram es resolver la integral de línea en C y la integral doble en D en paralelo para atestiguar que el teorema de Green produce identidades perfectas.
Área con planímetros. Simular en GeoGebra un polígono irregular trazado a mano y utilizar la integral de borde de un medio de la integral cerrada de x de y menos y de x para programar el cálculo de su área de pantalla. Comparativa de resoluciones. Bueno, la característica, la complejidad, si es alta. Evaluar por integral de línea cerrada es alta. Exige parametrizar cada segmento de curva y generar varias integrales. Al evaluar por integral doble, pues la complejidad es media baja, solo requiere establecer los límites fijos tipo Fubini. Los límites suaves en un rectángulo requiere 4 integrales separadas de línea en C1, C2, C3 y C4, y mediante la integral doble, pues un rectángulo es la integral iterada más simple posible, es decir, una sola operación. El rotacional Qx menos Py mediante la integral cerrada no requiere derivarlo, integra directo P de x más Q de y. Y en la integral doble pues es mandatorio calcular las derivadas parciales antes de integrar. El uso recomendado de evaluar por integral de línea y cerrada cuando la curva es muy sencilla, un círculo centrado o para forzar el cálculo de un área geométrica. Y para evaluar por integral doble es cuando el perímetro es filoso, como polígonos, o el rotacional calculado da un número muy simple como 1 o 0. Este es un preámbulo hacia el espacio 3D. Green resolvió el circuito plano en 2 dimensiones. Para nuestra clase final de los teoremas de integración, extenderemos esta proeza intelectual. Imaginemos que el borde ya no es un dibujo en el suelo, sino un aro de metal flotando y torcido en el aire. La red de jabón que se atora en ese aro conforma una superficie 3D. El teorema de Stokes será la herramienta que resolverá las fuerzas magnéticas que atraviesan esa red. El teorema de Green es el puente definitivo que vincula la dinámica del borde unidimensional de una curva plana con la topología bidimensional de su interior. Convierte el inmenso problema de calcular circulaciones tangenciales en un sistema de suma de rotacionales o divergencias escalares y representa el motor lógico fundamental detrás del cálculo automatizado de terrenos en topografía satelital usando fórmulas puramente basadas en el recorrido de los perímetros. Con esto concluimos, nos vemos en la siguiente.